Lo que sabemos sobre la Biblia puede ser una gran mentira. Siglos han pasado y la Biblia no ha permanecido inmune al paso del tiempo. Ha sido interpretada, traducida y reformulada, adquiriendo nuevos significados. Lo que muchos no saben es que la comprensión tradicional de la Biblia como un texto fijo, cerrado, que no sucumbe al tiempo, es una farsa, una mentira muy bien contada. Para comprender realmente sus raíces, es esencial que regresemos en el tiempo, observando la Biblia no como un único volumen sagrado, sino como una recopilación de fragmentos de eras, culturas e idiomas, moldeada y remodelada a la luz de las necesidades políticas y sociales de cada periodo. Intentemos responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la verdad detrás de estos textos antiguos? Saludos a todos. Si estás interesado en la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Los primeros arqueólogos no eran hombres modernos interesados en eras aún más distantes. El estudio arqueológico se ha desarrollado mucho, pero los primeros estudios ocurrieron durante la Edad de Bronce, en el Mediterráneo. Donde había una ruina, había un legítimo interés en entender qué civilización ayudó a erigirlas antes de su caída. También existe un periodo más moderno, en la figura de John Aubrey, pero nuestro interés no está en los estudios más contemporáneos, porque la arqueología en aquella época tenía solo valor simbólico, como una curiosidad necesaria sobre el pasado, ante la posibilidad de construir para conocer. Ese camino no era científico en sí mismo, y no exigía la metodología que existe desde hace al menos siglo y medio. Los primeros hombres interesados en el pasado son figuras de la antigüedad, sobre todo porque, en aquel entonces, cuando miramos hacia atrás, todos formaban parte de una misma historia. Como era de esperar, los primeros pueblos en observar el pasado en busca de comprender los eventos canónicos que los llevaron hasta ese punto, salieron del nuevo imperio de Egipto. Este fue un periodo de gran transformación y piedra angular de lo que se convertiría en el Egipto antiguo. Entre las transformaciones, hubo una expulsión sistemática de los Hicsos, una expansión bélica y territorial a gran escala que influenció no solo el territorio egipcio, sino también diversas regiones vecinas. Si entendemos la Biblia como un relato histórico, fue durante este periodo que ocurrió el Éxodo. Un periodo y un libro que marcaba las perturbaciones hasta que el pueblo liderado por Moisés finalmente llegó a la tierra prometida. Durante esa época, los faraones descubrieron entre los escombros la Esfinge. Con lo que quedó de ella rescatada a través de excavaciones, reconstruyeron un artefacto de la cuarta dinastía, hecho para el faraón Yatsafre. Aunque no tenemos registros históricos que afirmen con precisión quién ordenó la excavación, y si la reconstrucción era un regalo destinado a un faraón específico o solo una manera de celebrar el monumento, existen informaciones concretas, como esculturas que apuntan a la cronología tras el fin de la cuarta dinastía. Se supone que la Esfinge fue enterrada intencionadamente, y cuando resurge, suponemos que el trabajo de reconstrucción fue más un trabajo arqueológico que de ingeniería. Pero deben haber notado que aquí hubo la constitución de un monumento que, en suma, no estaba necesariamente perdido en el tiempo. Un trabajo arqueológico posee algunos conceptos básicos, entre ellos la completa sustracción de la cultura viviente, fundamentada en el enterramiento o el olvido cultural. Muchas veces partimos de una suposición, pero no sabemos qué vamos a encontrar. Cualquier arqueólogo moderno diría que la primera excavación, marcando una estructura similar a la moderna, ocurrió en Babilonia, bajo el gobierno de Nabonido. En su afán de descubrimiento, encontró un artefacto antiguo, otro dedicado a un líder. Allí hizo lo que muchos estudiosos hacen hoy en día, utilizando instrumentos científicos. Estipuló por la historicidad y los relatos orales que el fragmento tenía al menos 1500 años. Tomó en cuenta la vida de Naram-Sin, a quien se le atribuyó el artefacto, y el reinado de Sargón, el Grande. Pero Nabonido era un rey loco o enloquecido. Estaba ante un gran conflicto bélico, sucediendo a otros reyes que vivieron momentos de gloria. No sabía, sin embargo, que sería el último rey del imperio neobabilónico, perdiendo la batalla contra Ciro, el Grande. No podemos creer con gran convicción que él haya sido el primer hombre imbuido de curiosidad y con un rigor científico inaugural. Pero es notable cómo solo grandes líderes podían buscar tesoros escondidos. Después de todo,
Todos tenían esclavizados para labrar sus sueños dorados. Pero todo este camino nos lleva a John Aubrey, el primer gran arqueólogo moderno que encontró monumentos y realizó un gran examen sistemático, catalográfico y propagandístico. Tenía un profundo interés en Inglaterra, desde donde produjo grandes documentos arqueológicos y descubrimientos aún inéditos. Fue tan importante que, al estudiar profundamente los monumentos neolíticos de Avebury, los agujeros en Stonehenge recibieron su nombre como una forma de homenajearlo. El trabajo de John no era solo estudiar, catalogar y producir pruebas sobre manipulación, eras y los pueblos que habitaban determinada región. Él reúne tratados literarios, realizó numerosos descubrimientos y ayudó a recontar una historia que ni siquiera formaba parte de una narrativa coherente. Escribió libros, ensayos e incluso intentó producir algo con un carácter más biográfico, aunque estos fragmentos nunca fueron completamente divulgados, quedando solo algunos documentos. Obviamente John mantuvo lo mismo que reyes y faraones tenían a su disposición. Pertenecía a una familia rica, lo cual facilitó sus incursiones y el dominio de la lengua, convirtiéndose en intelectual a una edad temprana. Durante su vida no pudo completar sus estudios debido a guerras, pero nunca dejó de producir. Uno de sus textos más famosos salió en esa época. Entró en grandes sociedades de investigadores e intelectuales y tuvo una vida prolífica y criteriosa. Aunque era un científico clásico, nunca dejó de interesarse por la filosofía. Como sabían muchos intelectuales, no era posible reflejar el tiempo solo por su paso. Entre los siglos, el hombre pensó. Y ese pensamiento construyó y a veces reconstruyó a la humanidad. Hice este gran repaso por dos razones. Para que comprendan que aquí en el canal siempre hay un empeño histórico y científico y no son simples suposiciones. Y cuando lo son, siempre se les informa. Por un lado, hasta aquí presenté pruebas de que el hombre nunca dejó de interesarse por la Génesis, considerando que antes de John vinieron reyes y faraones, reconstruyendo su historia a partir de retazos. Cuando surge John, el movimiento cambia poco a poco, volviéndose menos impulsado por pasiones y más como un estudio sistemático y global, un esfuerzo de la modernidad. Lo que está en el centro de todo esto es que a partir del momento en que el hombre comenzó a crear instrumentos de verificación, estipulando el tiempo y los aspectos de un período, podemos señalar el estudio del carbono 14 como ejemplo. Comenzó a mirar hacia el futuro con otros ojos, al igual que hizo con el pasado. Desde entonces ya no habría lagunas. Historias que se contaban a través de la oralidad se convirtieron en producciones literarias, tratados científicos y relatos fotográficos. Con las cámaras nos convertimos en registro y registradores. Todo lo que producimos a nivel de curiosidad ya no queda enterrado. Piensen en los últimos 100 años. Hoy tenemos grandes nombres de nuestra época en video, con sonido e imagen. Piensen en el legado para generaciones dentro de 300 años. Independientemente de lo que piensen de Elon Musk, es innegable que sus logros probablemente resonarán en la posteridad, y él se convertirá en un personaje particular de nuestra historia. Pero la humanidad no recurrirá a un monumento o a una pintura rupestre para entender a Elon Musk. Para comprenderlo, basta con escucharlo. El hombre, con su racionalidad, se permitió nunca olvidar su historia. Así, creo que estamos viviendo el momento de mayor expansión intelectual, donde los secretos ya no son ocultos, solo omitidos. Existen evidencias de vida extraterrestre, de fenómenos paranormales, pero habituados a la ciencia, pedimos pruebas. Ese es el precio a pagar por la era del conocimiento, porque existe una falla en la concepción racional. El conocimiento que libera nos aprisiona nuevamente. Y no existe conocimiento que aprisione más que el religioso. Por eso reforcé que la arqueología, junto a la historia antigua, arroja una luz crítica sobre los orígenes y la naturaleza de la Biblia. A medida que avanzamos en estudios desenterrados, evidencias descubiertas bajo el suelo del cercano Oriente sugieren una historia mucho más compleja y entrelazada de lo que jamás imaginamos. Imaginen que hace más de 2500 años, un mosaico de culturas coexistía en un vibrante intercambio de tradiciones, creencias y costumbres. No era un ambiente pacífico, pero era extraordinariamente rico. Esa riqueza cultural era la égida de las pretensiones modernas, como la diversidad sueña en ser. En ese contexto culturalmente expandido, donde el imperio persa, con toda su fuerza cultural, se extendía como una sombra, alterando las bases de las religiones locales.
Cuando miramos la Biblia sin estudiar el pasado, aceptamos que las cosas son lo que son, sin detenernos en la génesis del pensamiento y la propia efervescencia cultural. Si aceptamos que somos lo que somos o que solo necesitamos adaptarnos a la cultura, solo estamos aceptando que nuestra fe es elegida por el entorno, el lugar donde nacimos. Pero la fe, les pregunto, ¿es cultural? ¿Quién hizo de ustedes seguidores de un Dios tan distante de su cultura? Hoy en día notamos que elementos del zoroastrismo en los relatos bíblicos, doctrina central del imperio persa, se filtraron de manera sutil pero profunda en las prácticas de culto de los pueblos de la región. Las tradiciones religiosas judías primitivas, por ejemplo, absorbieron influencias culturales personales durante el exilio babilónico y más tarde, con la dominación persa sobre Judea. No debemos tratar esto como un detalle, sino como un aspecto determinante. La Biblia, en muchos de sus aspectos, refleja lo que llamamos sincretismo cultural, un proceso en el que diferentes tradiciones se mezclan, creando algo nuevo e inesperado. Por lo tanto, si hoy vemos la Biblia como una narrativa única y consolidada, sería preciso cuestionar: ¿esta imagen corresponde a su verdadera historia? Para entender las raíces del judaísmo, necesitamos hablar de algo menos conocido: el yahvismo. Al principio, Yahweh no era el Dios único que conocemos hoy. Yahweh formaba parte de un panteón de dioses, siendo inicialmente cultivado como una divinidad tribal específica, un Dios que defiende y protege a su pueblo en medio de la multiplicidad de divinidades del antiguo cercano Oriente. Este culto primitivo, el yahvismo, era fluido, abierto a otras imaginaciones y distante de las características monoteístas que asociamos con el judaísmo moderno. Cuando pensamos en Yahweh como el Dios supremo del monoteísmo, olvidamos que él también tuvo su evolución. En el antiguo cercano Oriente, las divinidades no solo coexistían, sino que muchas veces fueron reinterpretadas y absorbidas en cultos locales. El culto a Yahweh no fue diferente. Él, como un dios tribal y guerrero, poseía características que con el tiempo se fusionaron con otros arquetipos divinos. Fue comparado e incluso mezclado con figuras de dioses extranjeros, como el del panteón cananeo. Otro aspecto de esta transformación está en la cuestión de los dioses tolerados. En el yahvismo primitivo, otras divinidades todavía eran adoradas paralelamente a Yahweh. Esta práctica no solo era permitida, sino que formaba parte de la complejidad de la fe. De hecho, el monoteísmo absoluto de Yahweh fue un proceso gradual y complejo, marcado por reformas religiosas y una centralización que llevó siglos en consolidarse. La supremacía de Yahweh, como el único Dios reconocido de Israel, fue más un desarrollo estratégico que un principio teológico original. A diferencia de lo que se imagina, la religión organizada era algo inexistente en esos tiempos antiguos. El yahvismo, como culto centralizado en Yahweh, evolucionó en paralelo con las influencias culturales y políticas de la región, incorporando elementos de tradiciones vecinas. En ese tiempo, no existía un concepto fijo de fe única. Por el contrario, el sincretismo era un aspecto natural de las prácticas espirituales. Las comunidades del cercano Oriente adoptaban y transformaban a los dioses de los pueblos a su alrededor, una práctica que permitió al yahvismo absorber influencias religiosas persas, como el zoroastrismo. Esta antigua religión, que predicaba la existencia de una dualidad entre el bien y el mal, conceptos dinámicos que moldearían el entendimiento de Yahweh y el surgimiento del monoteísmo. Imaginen un culto donde los rituales aún no estaban estandarizados y donde Yahweh coexistía con divinidades menores y locales como Baal y Aserá. Pero, ¿cómo esa afirmación se transformó en una estructura religiosa unificada? La respuesta está en la política y en los cambios sociales que ocurrieron en los siglos siguientes. Yahweh se fue convirtiendo poco a poco en el Dios central de Israel, no solo como una entidad espiritual, sino como un símbolo de unidad e identidad en una región donde la lealtad estaba fragmentada y era disputada entre numerosos dioses. Aunque inicialmente fue parte de un proceso político, probablemente se estableció mediante una necesidad, pero no con una motivación clara desde el principio. Era más subjetivo antes del interés dogmático, porque el pueblo siempre avanza o perece en la historia. Cuando leemos sobre civilizaciones, leemos sobre personas que se reunieron en torno a ideas, a veces sin siquiera mencionarlas, como si algo misterioso las acercara. Como los mayas, quienes establecieron una relación de adoración con la naturaleza que se extendía por límites geográficos distintos. Sin haber recibido siquiera este nombre como parte de su identidad cultural,
porque los mayas no se veían a sí mismos con ese nombre, una contribución de los historiadores tratando de reducir esta tradición a un periodo y a un grupo de manifestaciones culturales similares. Para ellos existía una jerarquía, pero los dioses se esparcían con la misma velocidad con la que surgían sus anhelos. Había uno para el sol, otro para la cosecha, otro para el mar, y así sucesivamente. Y obviamente, en el centro, un rey se erguía ante sus súbditos. Sin embargo, la identidad propia solo sería notada en la modernidad. Es obvio que una organización bien construida, liderada por solo una figura religiosa centralizadora, sería importante para construir una identidad propia. Pero esto sería visto en otras culturas, no siendo necesariamente un interés único de ese pueblo. Cuanto más organizados, se presupone un conjunto de directrices y una obediencia disciplinada, permitiendo que grandes alteraciones fueran premeditadas y no pusieran en peligro la estructura religiosa. Esto se verá durante la llegada del pueblo de Dios a Canaán y el establecimiento de directrices que apuntaban al orden y al progreso del pueblo, eligiendo representantes de Dios y una estructura que simbolizaba lo divino habitando fundamentos terrenos. A diferencia de otras tradiciones, esta entidad se comunicaba con pocos, pero su poder era sentido por todos. No exigía nada más allá del orden y la alineación dogmática, un instrumento que, en teoría, mantendría a su pueblo unido. El zoroastrismo persa contribuyó profundamente a esta transición. Al predicar una forma organizada de culto y adorar a un dios único, Ahura Mazda, como fuente de toda la creación y sustentación, esta religión influenció los cultos hebreos y se desarrolló como base de lo que eventualmente se convertiría en el judaísmo. La exclusividad de Yahweh, hasta entonces una idea inusual, se solidificó. De ser un dios entre muchos, Yahweh se convirtió en el Dios. Y la tradición yavista se transformó en un monoteísmo organizado. Con la llegada de Alejandro Magno, el cercano Oriente fue absorbido en un torbellino de transformación cultural sin precedentes. Al conquistar el imperio persa, Alejandro expandió las fronteras de la cultura helenística e impulsó un intercambio cultural que atravesó todas las esferas de la sociedad, desde la arquitectura hasta las prácticas religiosas. Alejandro impuso una dominación militar, pero promovió un cambio estructural que influiría en los textos bíblicos en desarrollo. Alejandro era un símbolo de conquista y poder absoluto. Nació en el año 356 a.C., en Macedonia, un reino al norte de Grecia, y vino al mundo destinado a gobernar. Su padre, Filipo II, fue el rey que consolidó el poder de Macedonia y comenzó a unificar las ciudades-estado griegas. Pero fue Alejandro quien realizó lo que muchos consideraban imposible. Unió a pueblos de diversas lenguas y costumbres bajo un solo imperio, expandiendo sus dominios de manera casi mítica hasta las fronteras de la India. Antes de su muerte prematura, a los 32 años, Alejandro ya había conquistado lo que en ese entonces era el imperio más grande que el mundo antiguo había conocido. Educado por Aristóteles, el gran filósofo Alejandro creció inmerso en las enseñanzas de la filosofía, la ciencia y la mitología griega, pero también con un sentido de propósito divino, creyendo que su misión era difundir la cultura griega por el mundo. En cierto modo, era un visionario. En sus campañas no solo dominaba territorios, sino que fundaba ciudades, más de 20, nombradas en su honor, entre las cuales Alejandría, en Egipto, es la más conocida. Cada ciudad era como una semilla de su cultura y poder, un centro donde las tradiciones griegas se mezclaban con las locales, formando una fusión única y duradera. Al invadir Persia, Alejandro desafió el vasto y poderoso imperio de los aqueménidas. Derrocó al rey Darío III, derrotándolo en batallas legendarias como las de Isos y Gaugamela, donde su estrategia militar, rapidez y habilidad fueron imbatibles. Para Alejandro, cada batalla era una prueba de su destino, y cada victoria, un paso hacia su gloria. El propio Alejandro creía ser descendiente de héroes y semidioses griegos como Aquiles, de quien decía haber heredado el espíritu invencible. Pero Alejandro Magno no era un guerrero invencible, sino un líder que, por un breve y glorioso momento, transformó el mundo en una unidad cultural y política. Así, la Biblia hasta aquí habría sido moldeada, tanto en las crónicas que presentaría como en el ejemplo de fe testimoniado por la humanidad. Después de la muerte de Alejandro, el imperio fue dividido entre sus generales, comenzando el período helenístico, donde el cosmopolitismo y el sincretismo se transformaron en normas culturales.
En ciudades como Alejandría, uno de los mayores centros del mundo antiguo, el conocimiento era sistemáticamente almacenado y protegido en la Biblioteca de Alejandría. Este ambiente de saber era uno de los pocos espacios donde diferentes tradiciones religiosas y culturales, incluidas las hebreas, podían coexistir e influenciarse mutuamente. Este es uno de los puntos importantes en la formación de la Biblia, tal como la conocemos hoy. Llegaremos hasta los días actuales, pero por ahora noten que las transformaciones casi siempre fueron minuciosas y no necesariamente perversas. El objetivo era construir un saber unitario sobre el todo, y el intercambio cultural facilitó la reconstrucción de una visión cosmológica suprema. Porque los libros que allí estaban contenían semejanzas, pero las lagunas, aquello que los diferenciaba, comenzaron a integrarse al canon. Es posible afirmar que la composición y estructuración de la Biblia tomaron forma definitiva en este periodo de intenso sincretismo cultural. A medida que los textos hebreos eran reinterpretados a la luz de la filosofía y la ciencia helenísticas, el contenido bíblico fue consolidado para responder al contexto intelectual y espiritual del mundo mediterráneo. Textos antiguos, preservados por las tradiciones judías, fueron adaptados para adecuarse al pensamiento helenístico, creando una versión de la narrativa que ahora era accesible no solo para los judíos, sino también para los griegos y romanos. Si no conocen la Biblioteca de Alejandría, no era solo un lugar para visitar una vez en la vida. Representaba un verdadero santuario de culturas, donde el pensamiento humano era cultivado y las ideas de diferentes pueblos encontraban espacio para interactuar y transformarse. Fue en este contexto de intercambio y análisis intelectual que los textos bíblicos lograron tomar una forma más estructurada. Alejandría, bajo el dominio ptolomaico, se convirtió en una ciudad donde la cultura griega y las tradiciones egipcias y judías no se desafiaban bélicamente, sino que se apoyaban mutuamente, generando un ambiente propicio para el nacimiento de lo que algunos llaman judaísmo alejandrino. Este proceso dio origen a la Septuaginta, la primera traducción de los textos hebreos al griego, una tarea extremadamente difícil y muy importante, porque no solo tradujeron las palabras, sino que las reinterpretaron aportando nuevos significados. Este fue un punto de inflexión para los textos bíblicos. Al ser traducidos al griego, los textos comenzaron a ser accesibles a una audiencia mucho más amplia, incluidos griegos, egipcios y otros pueblos que formaban parte del vasto imperio helenístico. Esta traducción trajo interpretaciones que alteraron la comprensión original de las escrituras hebreas, añadiendo conceptos y matices helénicos que tenían más sentido en la cultura griega. Este es uno de los mayores desafíos de las traducciones. Necesitan mantener el alcance, el origen y evitar desviaciones, pero al mismo tiempo ofrecer nuevos caminos. El idioma está íntimamente ligado al proceso cultural y a la evolución intelectual. Los hombres crearon alfabetos complejos y, en algunos casos, arcaicos, que limitaban el entendimiento de sensaciones e ideas. Y la Biblia, al ser una literatura espiritual, sufrió mucho con tradiciones que no lograban explorar múltiples capas. Ya he mencionado que he traducido documentos y tratados del alemán, y la traducción al inglés siempre es difícil. El alemán, aunque parece minimalista, posee solo algunos conjuntos de palabras para explicar grandes y complejas ideas, como si las palabras contuvieran sentidos ocultos. Al traducir, empleamos varios párrafos, porque la traducción no solo debe contener el sentido expreso, sino el sentido subjetivo de la frase. Así, la Septuaginta fue una traducción que representaba una fusión cultural que fue moldeada por las necesidades y destinada a un nuevo público diverso. Por ejemplo, el concepto de sabiduría en las escrituras hebreas adquirió un carácter casi filosófico en la traducción griega, acercándose a las ideas de conocimiento y virtud difundidas por Platón y Aristóteles. Una traducción, en su esencia, siempre será un proceso de fragmentación y apropiación, por más hábil que sea el traductor. Al emplear la sabiduría dentro de un contexto más griego, el sentido se pierde, pero también se amplía, considerando que, afortunadamente en este caso, heredamos mucho culturalmente de los griegos. Esto amplió el alcance de la Biblia y la insertó en una arena de debates filosóficos y culturales. La presencia del judaísmo en la cultura helenística transformó la Biblia en una obra de significado universal, un texto que comenzó a dialogar con una diversidad de tradiciones y a reflejar valores e ideas que trascendían las fronteras de Judea. Así,
La Biblioteca de Alejandría y el proceso de traducción de la Septuaginta permitieron la difusión de los textos bíblicos y lograron que estos textos cargaran elementos culturales y filosóficos griegos. Este sincretismo generó una Biblia con un contenido más adaptado al contexto del mundo helenístico, convirtiendo las tradiciones hebreas en un patrimonio espiritual accesible para los gentiles. Y esto hizo que la Biblia, como la conocemos, fuera un libro que emergió como un texto únicamente hebreo y que se fusionó con la construcción helenística que reflejaba el pensamiento, las influencias y los valores de una era de grandes transformaciones. Hemos hablado tanto de las alteraciones que necesito presentar evidencias a partir de personajes bíblicos. Ahora pienso en la figura de Moisés, representando no solo a un profeta, sino también al líder responsable de guiar a los hebreos de la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Esa es la historia condensada en el último de los libros, en la versión que conocen y admiran. Pero al examinar la narrativa de Moisés en diferentes tradiciones, descubrimos versiones que van mucho más allá del profeta bíblico que conocemos. Para algunos, Moisés fue visto como un mago o incluso un alquimista, capaz de manipular la naturaleza y los elementos a su alrededor. ¿Qué pudo haber originado esta visión? Obviamente existe lo que está escrito en la Biblia y lo que realmente sucedió. El proceso de alteración es cultural, pero la historia contenida en ella es inalterable. Cuando negamos alguna narrativa, también estamos moldeando nuestra propia historia y la conexión que los hombres tenían con lo divino, lo cual abre puertas para suposiciones. Una de ellas es que Moisés, por cuenta propia, era poderoso y sus logros eran realizaciones personales. La otra es que Moisés probablemente no tenía habilidades, fueran divinas o no. Analizando fuentes hebreas, él es el siervo fiel de Yahweh. Pero en los textos griegos y romanos, Moisés es definido como alguien que dominaba los misterios ocultos, como las artes de transformación y manipulación de la naturaleza. La visión helenística lo comparaba con figuras míticas como Orfeo, quien usaba su música para acceder al mundo espiritual, o con sacerdotes egipcios que, según relatos antiguos, practicaban la magia como forma de comunicación con lo divino. Para muchos pensadores griegos, la sabiduría de Moisés parecía asemejarse a la de los grandes iniciados de la antigüedad, los portadores de los secretos del cosmos. Personajes que se proyectaban por encima de la humanidad y podían comunicarse con la naturaleza, con las propias divinidades contenidas en ella. Los milagros realizados por Moisés, el mar que se abre, el agua que brota de la roca, el maná cayendo del cielo, eran para esas culturas vistos desde una óptica mágica y alquímica. En aquel tiempo, la línea entre ciencia y magia era tenue, y la ciencia en sí era frecuentemente vista como una manifestación de lo sagrado. En este contexto, Moisés se convierte en un personaje mucho más rico, y sus logros son explorados fuera de las categorizaciones modernas, encarnando la fusión entre el conocimiento esotérico y la autoridad religiosa. La importancia de Moisés en la narrativa bíblica también refleja el deseo de posicionar la historia hebrea como tan grandiosa y mítica como las epopeyas de las civilizaciones vecinas. Moisés, con su liderazgo carismático y capacidad de trascender la comprensión humana, aparece en la Biblia como una figura que supera los límites de la mortalidad. La imagen de Moisés que surge es todo menos frágil, y esa fortaleza lo convierte no solo en un profeta, sino en una figura tan mítica como lo práctico, ligado a lo misterioso y lo tangible, conforme a las necesidades narrativas de la época. Podrían pensar que no tendría sentido posicionar a Moisés como una figura tan poderosa como Dios, pero recuerden que el yavismo primitivo era un culto abierto a otras divinidades, y Yahweh no pretendía ser exclusivo de los hebreos. En sus primeras etapas, Yahweh ni siquiera podía ser visto como un líder similar a Zeus que representaría al dios de los dioses. Había espacio para que todos pudieran aspirar al trono. Esto fue cambiando, pero no debemos olvidar que, en el origen, todo tenía sentido. Con el cambio gradual hacia una adoración única, impulsado en gran medida por reformas religiosas hechas por reyes de Israel y Judá, como Josías. Bajo su reinado, hubo un esfuerzo masivo para centralizar el culto en torno a Yahweh y erradicar la atracción hacia otros dioses. Estos reyes estaban profundamente conscientes del poder del monoteísmo como una fuerza unificadora para el pueblo. Al establecer una fe centrada exclusivamente en Yahweh, consolidaron el control político y territorial, creando una identidad común que fuera inmune a la influencia externa.
Esto aseguraba la perpetuación del poder que sostenían y la consolidación de su reinado por largas décadas. Este monoteísmo, sin embargo, no fue una creación espontánea. Fue moldeado también por las presiones sociales de la época, un camino opuesto. La adopción de un Dios único como núcleo de la religión y de la identidad hebrea fue un movimiento que servía tanto al propósito espiritual, garantizando una cohesión que ayudaba a resistir las influencias extranjeras, como al de consolidar el poder de las élites religiosas y políticas locales. Imaginemos que, en un primer momento, la sensación subjetiva del pueblo era la de pertenecer a la gran nación de Dios, a aquella que heredaría todos los privilegios de la tierra. Esto ayudó a cultivar un sentimiento nacional, perpetuando una fe que no se inclinaba ante las manifestaciones culturales de los pueblos vecinos. Pero después de Alejandría, podemos imaginar que la traducción de la Biblia, o incluso el rescate de las antiguas escrituras, moldearon solo el prólogo. Ya deben haber notado especialmente, si suelen visitar el canal, que la Biblia fue un proyecto de las élites intelectuales y religiosas que tenían en mente una política clara: construir una identidad cohesionada y unificada para los hebreos. Al compilar y redactar los textos sagrados, los escribas y las élites religiosas respondían a desafíos y conflictos específicos de la época. Los textos no reunían solo historias de fe, sino respuestas a los dilemas sociales, espirituales y políticos del período. Cada línea estaba moldeada por el contexto y las presiones de su tiempo, ya fuera en la unificación del pueblo o en la defensa contra las amenazas externas. Estos textos eran un manual de vida cotidiana, un fundamento moral que indicaba lo que debía cultivarse o evitarse. Estas élites eran conscientes del poder que los textos podían ejercer sobre el pueblo, al preservar, modificar y, en muchos casos, reinterpretar las tradiciones orales. Los escribas creaban una narrativa que legitimaba la fe, pero también la consolidaba como una fuerza de contención. Al adoptar un tono unificado y centralizado, los textos sagrados reforzaban la identidad colectiva y la autoridad de los líderes religiosos, creando una relación desigual entre los adeptos y las oligarquías. Esta adaptación y reelaboración de los textos sagrados sirvieron para prescribir prácticas, normas e ideales que consolidaron el poder de las élites religiosas. Al conservar y redactar estos textos, las élites hebreas establecieron una base doctrinal, definiendo límites y estándares que aseguraban la cohesión social y política de una sociedad en transformación. Mientras Dios se convertía en una figura mística y personal, Yahweh adquiría rasgos que, en tiempos anteriores, se atribuían a otras personalidades. Yahweh, por ejemplo, comparte características con el dios Baal, un dios de la tormenta adorado por los pueblos vecinos, y también con él, considerado el padre de los dioses en el panteón cananeo. La semejanza con Baal, quien también era representado como un dios guerrero, sugiere que la identidad de Yahweh fue expandida para consolidar e integrar el poder del monoteísmo emergente. Sabemos que la historia bíblica revela que Baal era adorado entre los fenicios y que el culto causaba molestias al pueblo recién llegado a la tierra prometida, ya que representaba una afrenta al dios que defendían en ese momento. Esta reconstrucción histórica sugiere que Baal era un dios armonioso entre todas las entidades, algo reforzado en antiguas escrituras y artefactos arqueológicos. En realidad, cuando se menciona a Dios en la región, Baal ya era una figura enorme, con monumentos en vastas áreas y adorado por innumerables pueblos. Para distanciar y centralizar al dios bíblico, los escribas crearon esta batalla incesante entre el bien y el mal. Entonces, todo el panteón se vuelve antagónico al Creador, el Señor de todas las cosas. Como todos son criaturas suyas, las narrativas recrean en el reino, donde las entidades vivían en armonía como ángeles que, al corromperse, se pierden y terminan heredando el inframundo junto a Lucifer. Así se inaugura la tradición de los demonios que lideran a la humanidad hacia la perdición, como en el pecado original, en las seducciones bíblicas y en las promesas de gloria ofrecidas a Cristo en el desierto. Baal, lentamente, se fusiona con la autoridad divina, sometiéndose y adquiriendo connotaciones malvadas. Lo que era una manifestación cultural legítima, distinta de la dualidad cristiana, se convierte en un culto maligno. Obviamente, los rituales de sacrificio no ayudaron, pero si pensamos en cualquier manifestación cultural como un reflejo de su época, la vida humana comenzaría a tener más valor en el futuro.
Tampoco podemos ignorar que, en la larga tradición cristiana propuesta en la Biblia, Dios también pidió sacrificios similares y ordenó que sus ángeles ejecutaran personas, muchas veces por un incumplimiento. Si Dios es supremo y Señor de todas las cosas, sus actos ciertamente no deberían adaptarse a un concepto de bondad o maldad meramente humano. Así que, al hablar de Baal, solo estamos reproduciendo un prejuicio instalado en nuestras mentes por años de reformulación moral, tomando prestados artificios legislativos de la ley y de los mandamientos religiosos. Este proceso de sincretismo no se restringe a los dioses locales. Influencias egipcias y mesopotámicas también formaron parte de la tradición hebrea, enriqueciendo y complejizando el carácter de Yahweh antes de la reconstrucción política, religiosa y cultural. En Babilonia, el dios Marduk era venerado como una divinidad suprema que gobernaba sobre otros dioses, y esta jerarquía se refleja en el modo en que Yahweh empezó a ser representado. Estos elementos se fusionaron en la construcción de un Yahweh que reflejaba tanto el temor como la admiración de su pueblo. Y así, la transición al monoteísmo se incorporó con símbolos y prácticas enraizadas en las culturas circundantes. A través de estas adaptaciones, Yahweh se convirtió en un dios sincrético, que absorbió y superó a los otros dioses para establecerse como el centro del monoteísmo hebreo. Con el tiempo, las características de Yahweh fueron redefinidas, mientras los rasgos de los dioses sincretizados fueron abandonados o reinterpretados. Este proceso de exclusión y asimilación contribuyó a la construcción de una identidad colectiva única, pues eliminó el espíritu de otras visiones y consolidó la devoción en un Dios absoluto e indivisible. Yahweh ya no era un Dios entre muchos, era el Dios, singular e incomparable. Una figura que no solo encarnaba la fuerza, sino la supremacía moral y espiritual. Esto no era importante solo como proyecto de manipulación, sino que era una forma de estructurar todo el conocimiento humano sobre la espiritualidad vigente, convirtiendo todo esto en una figura que podría ser adorada fácilmente entre los gentiles. Obviamente esto era de interés para quienes detentaban el poder, pues consolidaba aún más su autoridad. La religión judía, ya monoteísta, comenzó una competencia con cultos como el mitraísmo y el gnosticismo, que ofrecían interpretaciones y rituales que también enfatizaban la espiritualidad y el poder divino. El mitraísmo, en particular, ganó popularidad entre los soldados romanos y simbolizaba una filosofía de vida tanto militar como espiritual. Este culto promovía un sentido de hermandad y compromiso con el misterio divino, lo cual atrajo a muchos seguidores. El gnosticismo, por otro lado, ofrecía una forma de espiritualidad interiorizada, donde el conocimiento secreto y la iluminación personal eran el objetivo final. Estos sistemas religiosos, aunque no eran abiertamente hostiles al yavismo, representaban desafíos al monoteísmo judío, que continuaba expandiéndose y fortaleciendo su concepto de Yahweh como el Dios único y verdadero. En este periodo, el cristianismo también surgió como una fuerza espiritual significativa, originándose del judaísmo y propagándose entre judíos y gentiles. Las prácticas yavistas permanecieron, en muchos casos, integradas a la espiritualidad romana, especialmente a través de amuletos, inscripciones y símbolos mágicos populares entre el pueblo. A diferencia de un monoteísmo absoluto, había una permeabilidad cultural en la que el yavismo coexistía con otras prácticas espirituales, representando tanto una tradición exclusiva como un elemento de sincretismo latente. Aún con el desarrollo de religiones monoteístas bien definido, muchos elementos del yavismo continuaron practicándose en las tradiciones judías, cristianas y en las Kabbalah. Estos antiguos conceptos permitieron que las prácticas de culto a Yahweh se transmitieran a través de las generaciones, manteniendo su papel fundamental en la espiritualidad y en los rituales. Elementos como el uso de nombres sagrados, la representación de seres espirituales y el concepto de alianza divina entre Yahweh y su pueblo conservaron el espíritu original del yavismo, infundiendo al judaísmo y al cristianismo una conexión directa con sus antecesores. El cristianismo primitivo, aunque buscaba diferenciarse del yavismo, mantuvo muchos de sus elementos esenciales. Por ejemplo, el concepto de santidad y de verdad divina fueron preservados, con Cristo en el centro y frecuentemente asociado a la figura de un Mesías esperado, aquel que cumpliría las profecías judías. El concepto de alianza se extendió al cristianismo, donde la idea de una relación especial con Dios era una parte importante de la fe.
En ambos casos, el monoteísmo organizado continuó siendo modelado por ideas y prácticas yavistas. La Cábala, con su enfoque en el misticismo y en las interpretaciones profundas de los textos bíblicos, también ejemplifica cómo las prácticas yavistas sobrevivieron, reflejando la continuidad de ideas que nunca fueron realmente abandonadas, sino que evolucionaron a medida que las tradiciones espirituales se transformaron y adaptaron a los nuevos tiempos. Al explorar las raíces y las transformaciones del yavismo, nos enfrentamos a la realidad de que la historia bíblica no es una narrativa lineal e inmutable, sino una construcción moldeada por contextos políticos, influencias culturales y transformaciones sociales. En su viaje desde un culto tribal hasta el monoteísmo absoluto, dejó un legado que aún influye en la manera en que comprendemos la fe y la espiritualidad. Mucho de lo que saben no es producto de su entendimiento personal sobre el mundo. La teología ha evolucionado lo suficiente como para enseñarles cómo adorar y cómo debe manifestarse su fe, además de lo que la Biblia incentiva. Lo que revela la trayectoria del yavismo es que la Biblia y la fe no son intocables. Por el contrario, son monumentos flexibles de creencias, experiencias y tradiciones que han evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. Son un ejemplo de cómo una identidad espiritual puede ser refinada y transformada para mantenerse relevante. Una manifestación que refleja la propia naturaleza de la fe humana, mutable, resiliente y siempre en busca de significado. ¿Refleja realmente nuestra visión sobre la Biblia sus orígenes? ¿O estamos ante una construcción histórica que merece ser reinterpretada a la luz de los hechos? Esta pregunta nos invita a revisar el pasado con ojos críticos y mente abierta, confirmando que la fe no necesita ser frágil para ser auténtica. Puede, al contrario, encontrar fuerza en su historia compleja y en sus raíces profundas, fortaleciéndose al acoger la verdad. Estamos ante un misterio, la construcción continua de lo divino y de cómo se ha enraizado en la conciencia humana. Lo que queda claro es que la Biblia, en todas sus versiones e interpretaciones, continúa despertando preguntas que desafían nuestros conceptos y nociones, abriendo una ventana a verdades que quizá aún permanezcan ocultas. Podemos afirmar que la Biblia no es solo un texto, sino una tradición viva, que refleja tanto las aspiraciones como los temores de la humanidad a lo largo de los milenios. Cada línea fue escrita con un objetivo claro, pero también con capas de significado que se revelan de manera diferente a cada generación. Sin embargo, ese poder del texto bíblico es exactamente lo que lo convierte en un terreno fértil para debates, tanto religiosos como históricos. La Biblia se moldeó para ser eterna, no por permanecer intacta, sino precisamente por adaptarse, por convertirse en parte del lenguaje y de las culturas que la recibieron y la recrearon. Quizá la Biblia sea, sobre todo, una provocación. No se ofrece como una verdad simple y clara, sino como un conjunto de misterios que se doblan y desdoblan, exigiendo que cada uno de nosotros busque no solo respuestas, sino también nuevas preguntas. Lo que es triste, de cierto modo desafiante, cuando vemos de cerca en lo que se han convertido las tradiciones religiosas hoy en día. Aunque tomemos al catolicismo como ejemplo de religión que siempre estuvo oscurecida por el empeño humano y su hambre de poder, no podemos negar que las entidades religiosas dejaron de reflejar el concepto de iglesia y dejaron de abrir sus puertas a la comunión, ofreciendo más imposiciones dogmáticas y subproductos que han transformado la fe en una mercancía altamente lucrativa. Algo que, reformulado o no, fue previsto por la Biblia. El hombre siempre hará concesiones, olvidándose del verdadero concepto del diezmo, la adoración y la fe. Esta no presupone intermediarios ni mercaderes de la fe que se esparcen como virus. Dios, cualquiera que sea, tampoco pedirá sacrificios. Clásicamente hablando, cuando esto era necesario, la relación del hombre con lo divino era de completo miedo. Lo que hizo la religión fue acercarnos a un Dios benevolente, a medida que entendíamos la fe y los rigurosos procesos de la naturaleza, impidiendo que atribuyéramos, por ejemplo, una cosecha escasa a un castigo divino. Dios comenzó a exigir menos cuando la humanidad dejó de confrontarlo cada vez que no entendía cómo funcionaba el mundo, mecánicamente hablando. Por eso la comunión con Dios le debe tanto a la ciencia, irónicamente, la ciencia le debe tanto al intelecto, que sería una creación divina. Si la historia que vivimos es solo un giro de página hacia lo divino, nuestras ambiciones, miedos y trayectorias son efímeros como la vida.
Esto nos permite escapar del dualismo aterrador de las oligarquías religiosas, que buscan convertir mediante el dolor y acumular recursos para mantenerse por otro siglo. Y esto es demasiado importante para que sepamos que el mundo que conocemos no está definido. Está en constante evolución. Somos nosotros quienes la mayoría de las veces no logramos percibir el impacto del paso del tiempo. Por eso el estudio arqueológico es tan importante y nos enseña algo relevante sobre cómo debemos comportarnos ante nuestras certezas. Debemos excavar convicciones, en una analogía simplista, para encontrar lo que hace de cada uno de nosotros lo que creemos ser. Después necesitamos estudiar el propio concepto del hombre, no solo su reflejo, para no considerarnos santificados. Si somos de hecho una miríada reflejante de un objeto que brilla en el centro de la cosmología, somos retazos de dioses, aquellos que adoramos en gran parte, y aquellos que nos enseñaron a rechazar. Tu historia no debe ser una trayectoria definida por escribas que tenían en mente la hegemonía política de un pueblo, y mucho menos por las evidencias que he presentado hoy. El camino hacia una realidad menos divisible y menos falsa es que cada uno comience a buscar su propio concepto de fe, relacionándose con lo divino sin manuales de instrucciones. De este modo, no rechazo el conocimiento bíblico ni su rigor histórico. Gran parte de este conocimiento ha sido probado a través de estudios arqueológicos. Sin embargo, considero importante que, a estas alturas, podamos separar las adaptaciones y manipulaciones intencionales, y dejemos que solo la mezcla cultural asuma el papel de lo divino en nuestras vidas. No hay nada más importante en el estudio del pasado que la intención y el proceso cultural que lo remodela. Mientras la Biblia nació para recontar una saga, respondiendo a los hombres lo que las sociedades primitivas entendían sobre la vida, los escribas se adueñaron de las historias para incluir sus propias producciones, alterando el curso para siempre. Hoy en día, incluso se puede afirmar que la Biblia quizás se haya perdido por completo, pero no creo que Dios permitiría que los hombres usaran su historia para imponer sus planes de dominación. Lo más aceptado actualmente es que aquellas narrativas que deseaban manipular terminaron manipulando a sus detractores. Y la epopeya sobrevivió a la seducción de los líderes políticos. Esto permite creer que, por más alteradas que hayan sido las escrituras, los hombres son súbditos de un orden superior que, en algún nivel, los lleva de regreso a la génesis de todo. Es una visión optimista imaginar que los giros que damos nos llevan al origen, al regreso de lo divino. Como si todas las tradiciones moldearan, a través de una red neural dispersa, el conocimiento necesario sobre el mundo, aunque nuestras intenciones fueran contrarias a la revelación, y aspiraran a ocultar al pueblo, porque este es el Dios en el que creo. Un Dios que escribe recto con líneas torcidas. Últimamente me he dedicado a estudiar y documentar el origen de estos dioses en una serie de investigaciones. Parte de este material se convertirá en textos y videos, y estos demuestran que, a lo largo de los siglos, la humanidad ha producido un volumen inmenso de historias y evidencias sobre estos seres. Algunas teorías los ven como extraterrestres, entidades que habrían descendido de los cielos para dominar a la humanidad, introduciendo una era de opresión. Decepcionados con la respuesta humana, habrían regresado al lugar de donde vinieron, dejando atrás un rastro de caos y una mezcla cultural que forma nuestras raíces. Otras personas prefieren un enfoque menos literal y especulan que estos dioses eran, en realidad, habitantes de una era muy anterior a la humanidad, quizás incluso predecesores de aquello en lo que nos convertiríamos. Según esta teoría, estos dioses habrían hecho de la humanidad una especie de cobaya para sus experimentos y designios. La larga ausencia de ellos sería una prueba, una fase de transición, para convertirnos en algo que aún no comprendemos del todo. Durante siglos aprendimos a ver a la humanidad como una experiencia de búsqueda y misterio, a veces opacada por respuestas simplistas a cuestiones profundas. Esto no debe hacernos juzgar a los antiguos de manera crítica, sino con respeto. Sabemos que culturas antiguas atribuían dones divinos a fenómenos naturales no por superstición, sino porque miraban al mundo con reverencia, percibiendo la vastedad y el orden que aún escapan a nuestra comprensión. A falta de las respuestas científicas y espirituales que hoy tenemos, el universo para ellos parecía ser un gran proyecto divino, algo más allá de la capacidad humana. La perfección del ciclo de la naturaleza,
los árboles creciendo en proporciones armónicas, la agricultura alimentando al pueblo en los momentos justos, e incluso el comportamiento de los animales e insectos, parecía estar planificada. Sin embargo, el hombre, en medio de toda esa orden, quizás fue la creación más desorientada de todas, tal vez por el advenimiento del libre albedrío o de la conciencia de sí mismo. Se dio cuenta de que necesitaba tomar decisiones y buscar su propia génesis. Y el ser humano, a lo largo de su historia, nunca se contentó solo con observar. Necesitó manipular e intervenir en el mundo para comprenderlo. A lo largo de generaciones, la humanidad se ha convertido en un misterio dentro de otro misterio. Un enigma que se añadió a otros nuevos enigmas y que se desplegó en culturas, tradiciones y religiones. Cuando emergió la ciencia, investigadores e historiadores se dedicaron a comprender el pasado, analizando cada fragmento dejado atrás. Esta investigación minuciosa nos permitió recrear y entender cómo eran las civilizaciones y su relación con lo divino. Así, logramos no solo describir la vestimenta, los hábitos y la cultura de cada época, sino también la evolución de la propia fe humana. La Biblia, por ejemplo, comenzó a ser vista bajo una nueva óptica, buscando unir ciencia y fe. Y esta narrativa, que describe siglos de historia, ahora estaba bajo análisis detallado, en un intento por atraer a un público más escéptico, personas que necesitaban una prueba concreta para confiar en lo que estaba escrito. Al fin y al cabo, los siglos que nos separan de los relatos bíblicos son muchos, y hoy no hay ningún testigo ocular de esos eventos vivo. Esto añade un peso profundo, ya que nosotros, como seres observadores y pragmáticos, luchamos por entender las grandes sagas de la humanidad y las narrativas espirituales a través de la ciencia. Y no solo por la creencia, pero de manera interesante la lógica humana no se ha sustentado solo en la ciencia, aunque ésta haya intentado cumplir ese papel. La respuesta al misterio de la vida terminó viniendo por una vía espiritual. Cuando pasamos mucho tiempo sin respuestas definitivas, la duda y la admiración por lo desconocido asumen un papel central. Esa fascinación por el misterio de la vida termina condensada en narrativas bíblicas, mitológicas y espirituales, ofreciendo un norte a la humanidad. Al final, la Biblia y otras escrituras parecen no ser solo libros de reglas, sino fuentes de comprensión sobre la complejidad humana, sobre las preguntas que no podemos responder. Por eso, es fascinante observar que la fe, con sus misterios y certezas inquebrantables, llena los vacíos donde la ciencia, por más que evolucione, aún se pierde. Así como los antiguos miraban al cielo en busca de respuestas, continuamos recurriendo a las narrativas espirituales en nuestra búsqueda de sentido. Muchas figuras en la Biblia, en sus trayectorias de fe, inicialmente no creyeron en Dios o dudaron de su presencia en sus vidas. Hay muchas evidencias de que hombres que cuestionaron las promesas divinas no fueron rechazados. Al contrario, fueron abrazados por Dios, incluso cuando, ante sus señales, sospechaban que sus visiones podían ser producto de mentes perturbadas. Moisés es un ejemplo clásico. Cuando Dios se le apareció en una zarza ardiente, como se narra en Éxodo, Moisés dudó de su propia capacidad para liderar al pueblo, sintiéndose pequeño para la tarea. No dudaba de la existencia de Dios, pero cuestionaba el llamado divino, lo que, para la tradición religiosa, podría verse como uno de los mayores pecados. El temor de no ser digno de la misión. Otro ejemplo es Gideón, quien también tuvo dudas sobre su capacidad para liderar a los israelitas contra los madianitas. Él pidió a Dios una prueba, una señal de que realmente lo había escogido para esa tarea. Y así Dios reafirmó su presencia y su llamado sin ningún reproche o escrutinio. Simplemente reconocía que dudar era parte de la esencia humana. Estos hombres temían que los desafíos propuestos por Dios fueran mayores que sus propias limitaciones. Cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, este era aún muy joven y se cuestionó, alegando que no estaba preparado para tal responsabilidad. Y tenemos a Tomás, quien, incluso después de que Jesús resucitó y se le apareció, quiso tocar sus heridas para confirmar lo que sus ojos veían. Él, como muchos otros, estaba movido por una duda genuina, una vacilación que surge de la propia humanidad. Lo mismo ocurre con Abraham y Sara, quienes rieron al escuchar la promesa de Dios de que tendrían un hijo, incluso en su vejez. Este pasaje en el Génesis revela cuánto la esencia de la fe no está en una mera aceptación ciega, sino en la perseverancia y el aprendizaje de los caminos de Dios. La Biblia reconoce que creer no es un camino inmediato y fácil, y que la fe auténtica, lejos de ser instantánea, permite las dudas.
Ahora, quizás te estés preguntando por qué menciono tanto las dudas y la fe, y cuál es la relación de esto con las preguntas que tenemos sobre la existencia de otras vidas, de otros mundos y de dioses antiguos. Es simple. Las dudas que tenemos sobre estos temas revelan cuánto la humanidad aún se debate entre lo que puede probarse y lo que es una posibilidad lejana. La ciencia sugiere que la existencia de vida en otras galaxias es probable, pero como aún no puede probarlo, queda como algo fuera del dominio de la realidad. ¿Significa esto que todo lo que involucra esas posibilidades extraterrestres, encuentros y avistamientos por el mundo puede tratarse solo como ficción? ¿Y qué decir de las teorías que hablan de un panteón de dioses que descendieron de los cielos para moldear a la humanidad? ¿Son meras creaciones ficticias para atraer lectores, como literatura infantil y juvenil? Para entender mejor, necesitamos hablar sobre el concepto de divinidad y su evolución a lo largo de la historia. Antiguamente, los dioses no eran entidades simplistas, sino figuras complejas y reconocidas, sin las condenas morales y equivocadas que sufren hoy en día. No existía la presión de elegir una única deidad, ya que cada dios desempeñaba un papel específico, contribuyendo en diferentes áreas de la sociedad. Una persona podía venerar a varios dioses, y era solo una cuestión de encontrar a aquel que respondiera a la necesidad del momento. Ya hablamos de cómo, en Canaán, las tradiciones politeístas se perpetuaron, creando identidades culturales que convergían y, en algunos momentos, integraban las tradiciones de diferentes pueblos. Sin embargo, con el tiempo, emergió la necesidad de un Dios supremo, de una autoridad totalizadora. Las tradiciones de Canaán terminaron influyendo en el monoteísmo, pero incluso junto a las naciones monoteístas, existía una multiplicidad de cultos. En contraste con el Dios único, estas culturas reverenciaban a dioses como Moloch y Baal, figuras poderosas, con mitologías complejas y devotos dedicados. A lo largo del tiempo, estas divinidades fueron redefinidas y, en algunas tradiciones, degradadas a entidades malignas o demoníacas. La Biblia hebrea también menciona a un Dios supremo, conocido como El, que es descrito como una figura paternal y centralizadora. En ciertos relatos, él, el dios cananeo, aparece como una divinidad suprema que reinaba sobre otros dioses. De hecho, muchos estudiosos sugieren que el dios que conocemos como Jehová o Yahvé podría haber sido una adaptación de él. Esta divinidad era tan importante para la cultura hebrea que, en ciertos aspectos, puede compararse con Zeus de los griegos. Ambos vivían en montes sagrados, Zeus en el Olimpo y él en el monte Seifón. En la Biblia, el concepto de Dios trasciende un nombre específico, representando la totalidad de la fe y la adoración de la humanidad. Para muchos, la identidad exacta de Dios no era lo que importaba. Él era visto como una entidad abarcadora, capaz de ser asimilada por diferentes culturas. Así, la fe se fue expandiendo, permitiendo que nuevos adeptos se acercaran a las narrativas divinas, que inicialmente estaban restringidas a un solo pueblo. El desarrollo de la religión monoteísta y el surgimiento de la figura de un único Dios, por lo tanto, son el resultado de un proceso complejo que involucró tanto una fusión cultural como una necesidad de centralización de la fe. Con el tiempo, el politeísmo fue reemplazado por una visión unificada que encajaba en la nueva realidad de un Dios supremo. La noción de divinidades que representaban diferentes aspectos de la vida humana fue adaptada, pero no desapareció por completo. Muchos dioses antiguos fueron incorporados como ángeles o demonios en las narrativas monoteístas, preservando de alguna manera sus roles anteriores. Así, la humanidad siempre ha tenido una necesidad de entender e interactuar con lo sagrado, ya sea a través de un panteón de dioses o de un único dios. Sin embargo, el surgimiento del monoteísmo no eliminó la curiosidad humana por lo divino en sus diversas formas. Al contrario, esa curiosidad evolucionó. Muchos comenzaron a cuestionarse sobre los orígenes de esas creencias, sobre la posibilidad de que los dioses antiguos fueran, en realidad, entidades superiores que descendieron de los cielos, lo que algunas teorías modernas llaman antiguos astronautas. De ahí surgen más dudas. ¿Será que esos dioses antiguos eran solo manifestaciones de una imaginación humana o podrían haber sido seres con poder real, tal vez incluso figuras de otras dimensiones o mundos que moldearon nuestra cultura? La ciencia, aunque siempre en búsqueda de respuestas, no ha logrado eliminar esas dudas, y la propia religión, aunque predique la existencia de un Dios único, contiene elementos de las antiguas tradiciones que homenajeaban a múltiples dioses.
Por más que intentemos avanzar en el conocimiento, la fe y la duda caminan lado a lado, tanto en cuestiones de espiritualidad como en posibilidades extraterrestres. Aunque la Biblia se haya consolidado como un relato central para muchas personas, refleja un intento de organizar la fe en un sistema único, pero sin borrar completamente la historia de los dioses que vinieron antes. Incluso Jesús, al referirse a Dios, utilizaba términos que se adaptaban al entendimiento de la gente, y las diferentes traducciones permitieron que la fe se expandiera. Al final, ya sea con la fe monoteísta o con las dudas sobre otras civilizaciones y vidas más allá de la nuestra, la búsqueda humana permanece siendo la misma: encontrar sentido en la existencia. ¿Acaso no es el deseo de entender lo que nos mueve a cada uno de nosotros? Y al igual que las figuras bíblicas enfrentaron sus propias dudas a lo largo de sus jornadas, también nos encontramos con cuestiones que quizás nunca sean completamente resueltas, pero que siguen inspirando nuestra búsqueda de respuestas. Jesucristo, a lo largo de su vida y en su ministerio, se refería a Dios de distintas maneras, como Señor o Padre, construyendo una relación que muchos estudiosos interpretan como un intento de adoctrinar con profunda flexibilidad. Esto difiere de la figura de Dios en el Antiguo Testamento, que es retratada de una manera más rígida y severa. La figura que Jesús presenta, por otro lado, es benevolente y asume un papel más paternal, más accesible, moldeando el entendimiento que muchos tendrían sobre Dios en épocas posteriores. Muchos creen que este enfoque estableció un camino que haría del Evangelio una doctrina inclusiva, un conocimiento profundamente espiritual y central para el cristianismo, pero que no impone barreras dogmáticas inflexibles. Sin embargo, es sorprendente reflexionar sobre cuánto estamos atados a la etimología y a conceptos desarrollados hace miles de años. Hoy, el lenguaje ha evolucionado hasta el punto de que podemos hacer traducciones instantáneas incluso de los idiomas más complejos. Pero en el pasado, el trabajo de un escriba tomaba años en completarse y un traductor aún más tiempo para convertir el texto a otro idioma. A esto se suma la corrosión de los materiales originales y el control de los contenidos por oligarquías políticas que moldeaban el pensamiento de la época. Estos factores hacen improbable que encontremos respuestas definitivas sobre la presencia de múltiples dioses solo a partir del análisis de cómo las personas se referían a Dios en la Biblia. La Biblia, como sabemos, no solo narra la historia de un pueblo, sino la trayectoria de varias congregaciones a lo largo de los siglos. Es difícil suponer que la figura mencionada en cada pasaje fuera la misma a la que asociamos hoy. La Biblia ofrece un sustrato cultural, una especie de cosmología organizada, sustentada por la idea de un Dios omnipresente y omnisciente. Ese Dios ofrece al hombre la oportunidad de vivir de acuerdo con sus propias decisiones, incluso cuando el mundo está lleno de limitaciones sociales. La narrativa bíblica, por lo tanto, deja implícito que el hombre no está solo. Hay una promesa de salvación, aunque ésta pueda parecer distante o imposible. La diferencia entre una narrativa bíblica y una obra de ficción, para muchos, reside en el rigor y la persistencia de las evidencias que han resistido el paso del tiempo. No es por los autores antiguos, sino por los estudiosos y científicos que, siglos después, encontraron indicios que corroboran esos relatos. Aunque algunas historias bíblicas no pueden explicarse completamente, arqueólogos e investigadores han descubierto fragmentos y ruinas que ayudan a entender las culturas antiguas y ofrecen claves para la construcción de la sociedad. Ejemplos como este son comunes, pero un caso específico causó gran impacto en el ámbito académico y religioso. En una conferencia realizada en Texas, un grupo de arqueólogos vinculados a investigaciones bíblicas presentó un hallazgo relevante. Este equipo, compuesto por investigadores con un profundo interés en los elementos bíblicos, llamó la atención tanto de los escépticos como de los cristianos. Para los escépticos, había la expectativa de que estos descubrimientos pudieran desmentir la existencia de Dios. Para los cristianos, sería la confirmación de que la fe, de hecho, podría ser sustentada por evidencias concretas. Lo que estos arqueólogos descubrieron fue una inscripción antigua que menciona el nombre YHWH, el tetragrama sagrado asociado con Dios. El hallazgo tuvo lugar en diciembre de 2019 en el monte Ebal, cerca de la ciudad de Nablus, una región con un largo historial de investigaciones, ya que durante décadas los arqueólogos han estudiado los sedimentos allí. La inscripción fue hallada en una pequeña placa de plomo, de aproximadamente 2,5 centímetros de alto y ancho. Curiosamente, el monte Ebal ya había sido excavado en los años 1980,
y la placa de plomo se encontró en los sedimentos de esas excavaciones. El contenido de la inscripción era fascinante. Además de mencionar el nombre de Dios, había una repetición de la palabra maldito, junto a la frase morirás maldito, seguida de la inscripción ciertamente morirás maldito por Yetachowishe. Lo más impresionante es que este hallazgo remite directamente a un relato bíblico, presente en el libro de Deuteronomio y repetido en Josué. Según estos libros, el pueblo antiguo de Israel fue instruido para recitar maldiciones sobre aquellos que no siguieran la ley divina, en el monte Ebal, mientras que en el monte Gerizim se proclamaban bendiciones. Este hallazgo, además de contener el nombre sagrado YHWH, ofreció una conexión arqueológica con los textos bíblicos que describen la geografía y la práctica religiosa de los antiguos israelitas. No se trataba solo de un nombre grabado, sino de una conexión entre el texto y un lugar sagrado mencionado en la Biblia. Además, el monte Ebal estaba asociado con un altar que Josué habría construido, según el relato de Josué capítulo 8. La placa de plomo, por tanto, fue encontrada exactamente donde la Biblia afirma que se levantó este altar. Este tipo de descubrimiento no solo fortalece la credibilidad de las narrativas bíblicas, sino que proporciona una base para estudiar la cultura de los primeros israelitas, que sobrevivieron por generaciones como pueblos nómadas. En esa época, los israelitas eran una sociedad nómada, y su localización era un desafío para los historiadores, pues no tenían una tierra fija y eran desplazados constantemente. La arqueología enfrenta obstáculos al estudiar pueblos nómadas, ya que estos grupos no dejaron muchos vestigios permanentes y se movían constantemente. Sin embargo, esta placa de plomo ayudó a confirmar la presencia de los israelitas en esa área alrededor del año 1500 a.C., lo cual es consistente con el relato bíblico. El descubrimiento sugiere que este pueblo, además de estar geográficamente donde las escrituras indican, hablaba un idioma cercano al hebreo bíblico y utilizaba el nombre sagrado de Yahweh. Para muchos, esta evidencia física y científica aporta una nueva capa de comprensión de la Biblia y hace difícil ignorar la posibilidad de que muchos relatos bíblicos estén, de hecho, basados en eventos y personajes reales. Este descubrimiento también abre camino para la validación de otros textos antiguos. Si la arqueología puede encontrar una inscripción que menciona a YHWH, grabada por un pueblo que vivía hace miles de años, entonces es plausible que puedan surgir otras evidencias que demuestren que la Biblia, aunque esté llena de metáforas y simbolismos, refleja una historia real. Cuenta las luchas, la fe y los dilemas de un pueblo que, en algún momento, realmente existió y buscaba entender su lugar en el mundo. Los manuscritos del Mar Muerto, como muchos saben, constituyen una base fundamental del conocimiento narrativo y espiritual presente en la Biblia. Estos textos, una compilación de escritos hebreos a lo largo de los siglos, buscan explicar la fe y las narrativas que marcan la trayectoria del pueblo de Israel. Sin embargo, hay quienes cuestionan la autenticidad y la datación de estos manuscritos, argumentando que no podrían haber sido escritos antes del año 700 a.C. Los detractores afirman que en esa época los hebreos aún no habrían desarrollado el conocimiento o la alfabetización necesaria para registrar su historia y creencias de forma tan articulada. En este contexto, el hallazgo de una antigua placa de plomo en el año 2019, datada 1000 años antes que los manuscritos del Mar Muerto, se convierte en un descubrimiento intrigante, pues desafía la teoría de que los hebreos no poseían escritura antes del siglo VIII a.C. Si estos textos no pudieron haber sido escritos por los hebreos, ¿quién entonces redactó una placa 1000 años antes de los manuscritos? ¿Será que otra civilización prestó la habilidad de la escritura al pueblo hebreo que, según la teoría, aún no poseía ese dominio? Además, algunas teorías controvertidas sugieren que Moisés, uno de los grandes líderes de la tradición hebrea, tal vez ni siquiera existió. Muchos cuestionan si realmente escribió los libros que componen el Pentateuco. De acuerdo con esta línea de pensamiento, los textos atribuidos a Moisés habrían sido escritos mucho tiempo después de su supuesta existencia. A primera vista, podría parecer fácil resolver estas cuestiones analizando la evolución de la escritura hebrea. Pero la realidad es más compleja. Los estudios muestran que la escritura hebrea, tal como la conocemos, se desarrolló a lo largo de los siglos y solo fue formalizada en épocas posteriores. Sin embargo, el descubrimiento de la placa de plomo en 2019, que menciona el nombre de Dios,
sugiere que el uso de la escritura en hebreo podría haber existido antes de lo que muchos creen. Aunque hasta ahora no se había encontrado otra evidencia tan antigua, la existencia de esta placa indica que el hebreo ya era usado en forma escrita mucho antes de lo que se pensaba, desafiando las teorías que excluyen a los hebreos como autores de estas narrativas. Para aquellos que han seguido nuestro estudio sobre el tetragrama YHWH, este descubrimiento aporta una nueva capa de profundidad. El nombre YHWH, utilizado para referirse a Dios, no es un nombre común, sino una estructura especial, casi cabalística, que representa lo que es innombrable. El tetragrama YHWH es una combinación de 4 letras que, en la tradición hebrea, simbolizan no solo a Dios, sino también los 4 elementos que componen el mundo físico y la cosmología en su totalidad. Esta placa de plomo, por lo tanto, es una de las reliquias históricas más antiguas que mencionan el nombre de Dios. Encontrada en un contexto que se remonta a miles de años, lleva consigo una inscripción de maldición, algo que puede sorprender a algunos, pero que está alineado con las descripciones bíblicas de un Dios justo y, a la vez, severo. Las tradiciones hebreas ya apuntaban a la existencia de un Dios que bendice, pero que también puede imponer maldiciones sobre quienes violan sus leyes. La importancia de los montes Ebal y Gerizim en las escrituras bíblicas también se hace evidente en este contexto. Según el relato bíblico, estos montes eran lugares donde el pueblo de Israel proclamaba bendiciones y maldiciones. En el monte Ebal se pronunciaban maldiciones contra aquellos que desobedecieran la ley de Dios, mientras que en el monte Gerizim se proclamaban bendiciones. Este ritual simbolizaba la elección entre 2 caminos, bendiciones y maldiciones, para aquellos que se preparaban para entrar en la tierra prometida. La analogía entre los 2 montes refleja una enseñanza espiritual profunda. Uno de los montes representa la disposición de Dios para bendecir a su pueblo, mientras que el otro simboliza la posibilidad de condenación para quienes ignoren sus instrucciones. De este modo, la travesía hacia la tierra prometida no era solo un viaje físico, sino también espiritual. Los israelitas eran invitados a reflexionar sobre los deseos que traían en sus corazones, a separar lo que querían de lo que Dios realmente podría concederles. Así, entendían que la comunión con Dios requería un equilibrio entre bendiciones y maldiciones. Las maldiciones, en este caso, no se consideraban deseables, sino que formaban parte de una prueba profunda para la fe del pueblo. Existía la expectativa de que pidieran más bendiciones, buscando la protección y provisión de Dios, y recibieran menos maldiciones que representaban las consecuencias de una vida desobediente. Las maldiciones mencionadas en la Biblia eran, en esencia, un recordatorio de que Dios tenía leyes estrictas y que el desvío de estas normas traería consecuencias. Servían como una advertencia. Al entrar en la tierra prometida, debían tener en mente las directrices divinas, y cada violación sería un alejamiento de ese compromiso sagrado. Esta placa de plomo, con la inscripción del nombre de Dios y las palabras de maldición, confirma el rigor de las prácticas religiosas de la época. Para muchos, es una evidencia histórica de que el pueblo hebreo, de hecho, poseía una estructura de creencias y una lengua escrita capaz de registrar esas prácticas. Este hallazgo sugiere que, contrario a lo que los detractores afirman, los hebreos ya tenían una tradición escrita sofisticada mucho antes de lo que se pensaba, reforzando la veracidad de los textos bíblicos. Además de fortalecer la credibilidad de las narrativas sagradas, esta evidencia también aporta credibilidad sobre la vida espiritual y las prácticas religiosas de los primeros israelitas. La inscripción de YHWH y las maldiciones reflejan la seriedad con la que encaraban su relación con lo sagrado, viendo en Dios una fuerza protectora, pero también un juez implacable que exigía obediencia. La escritura de la placa de plomo es, por lo tanto, una conexión con las tradiciones que hasta hoy alimentan las creencias y prácticas judeocristianas. Al final, descubrimientos como este nos recuerdan que, por más distante que esté el pasado, aún guarda lecciones e historias que pueden iluminar nuestra comprensión de la fe. La placa de plomo encontrada en el monte Ebal representa una parte de esa búsqueda continua por entendimiento. Es un testimonio físico de que el Dios mencionado en la Biblia, con sus promesas y advertencias, era real para el pueblo que lo reverenciaba. Las dudas sobre la autoría de los textos sagrados pueden persistir, pero la arqueología ayuda a traer a la luz evidencias que apoyan la veracidad de muchos relatos bíblicos.
Estos hallazgos no responden todas las preguntas, pero contribuyen a construir un puente entre la fe y el conocimiento histórico, entre lo que fue escrito hace miles de años y lo que seguimos explorando y comprendiendo hasta hoy. Este ritual de bendiciones y maldiciones nos muestra que existía una profunda relación de causa y efecto entre lo que hacemos y lo que recibimos. No era posible esperar bendiciones en nuestras vidas mientras ignorábamos o desobedecíamos las leyes divinas. Ese equilibrio espiritual reforzaba la idea de que la comunión con Dios exigía responsabilidad y compromiso. Las leyes no eran opcionales, y transgredirlas significaba desviarse de un camino justo. La única certeza permanente era que cada desobediencia tendría un precio que pagar, y esa penalidad era proclamada abiertamente. Los levitas, responsables de los servicios religiosos y de la transmisión de las leyes divinas, se encargaban de pronunciar maldiciones sobre el pueblo. Estas maldiciones incluían una lista detallada de los pecados conocidos, pero también englobaban aquellos cometidos en secreto, lejos de los ojos de la comunidad. Esta práctica tenía el propósito de dejar claro que nada escapaba al conocimiento de Dios y que, incluso en situaciones donde los pecados eran ocultos, las consecuencias espirituales serían inevitables. El ritual de los montes Ebal y Gerizim, con sus bendiciones y maldiciones proclamadas, revela un equilibrio espiritual entre nuestras acciones y las consecuencias que traen. Existía, en la práctica religiosa de los antiguos hebreos, una comprensión profunda de causa y efecto, especialmente en relación con las leyes divinas. Estas leyes no eran simples sugerencias, sino directrices espirituales que moldeaban la vida cotidiana y la relación con lo sagrado. Esperar bendiciones mientras se desobedecían las leyes era una contradicción. La idea de recompensa o favor divino sin obediencia y rectitud ni siquiera se consideraba. Este equilibrio era esencial para la fe hebrea y para la organización de su sociedad. La relación de comunión con Dios suponía responsabilidad, y la obediencia a sus leyes era vista como el camino de la justicia. Las consecuencias de ignorar o desobedecer estas leyes eran advertidas como inevitables, y el precio de tales transgresiones podía ser alto. Las maldiciones, entonces, no eran simplemente castigos aleatorios, sino advertencias claras de lo que sucedería si el pueblo se apartaba de su compromiso. La única certeza inquebrantable era que los desvíos serían acompañados de consecuencias, y estas penalidades eran proclamadas por los levitas. Estos sacerdotes tenían el deber de enumerar detalladamente las maldiciones que recaerían sobre los transgresores y de enlistar los pecados que llevarían a la ruina espiritual y social, incluyendo aquellos pecados que nadie conocía, cometidos en secreto. Esta práctica mostraba que la justicia divina era abarcadora y que nada escapaba al conocimiento de Dios. Incluso los errores cometidos lejos de la vista de la comunidad eran susceptibles de corrección y castigo. No importaba si el pecado era oculto o público. Dios era omnisciente y por lo tanto absolutamente consciente de las intenciones y acciones de cada individuo. La comunidad, al escuchar las proclamaciones de los levitas, era constantemente recordada de que vivir bajo las leyes divinas no era opcional, sino una necesidad. Este entendimiento incentivaba la introspección y llevaba a los hebreos a reflexionar sobre sus propias actitudes y motivaciones, buscando estar en sintonía con lo que Dios esperaba de ellos. El monte Ebal entonces no representaba solo el castigo por desobediencia, sino que también servía como un recordatorio de la justicia divina. La presencia de las maldiciones simbolizaba el hecho de que, incluso cuando Dios ofrecía la posibilidad de redención, esperaba un compromiso absoluto y honesto. Pedir bendiciones y evitar maldiciones era una parte fundamental de la vida espiritual, pero esas maldiciones no eran esperadas ni deseadas. Funcionaban como pruebas de fe, incentivando al pueblo a reflexionar sobre su verdadera dedicación a Dios. Al invocar bendiciones en el monte Gerizim y maldiciones en el monte Ebal, el pueblo era constantemente recordado del precio de la desobediencia y de las recompensas de la fidelidad. De esta manera, cada hebreo sabía que estaba involucrado en una relación espiritual. Existía una expectativa de que siguieran las leyes no solo para obtener protección, sino para vivir en armonía con la voluntad divina. Dios no exigía obediencia ciega, sino una comprensión de lo que significaba estar comprometido con su ley. Cuando un israelita se desviaba, no solo quebrantaba una norma social, sino que violaba la esencia de su alianza con Dios. En este sentido, las maldiciones funcionaban como guardianas de la fidelidad, advirtiendo contra el alejamiento de la moralidad y de los valores sagrados.
esta práctica de proclamar maldiciones era considerada esencial para mantener la cohesión social y religiosa de la comunidad. Los levitas, al desempeñar este rol, actuaban como guardianes de la alianza y eran encargados de asegurar que el pueblo no olvidara sus obligaciones espirituales. Las maldiciones, en lugar de ser vistas solo como amenazas, eran percibidas como un medio para fortalecer la fe y para garantizar que cada persona reflexionara sobre sus actitudes y compromisos. Este ritual, por tanto, formaba parte de un sistema de valores profundamente arraigado, en el cual las bendiciones y las maldiciones ayudaban a moldear la identidad del pueblo y a definir la moralidad colectiva. Otra cuestión interesante es que el nombre de Dios, Yahweh, presente en muchas de estas maldiciones, no se usaba a la ligera. Era reverenciado y mencionado con respeto, pues simbolizaba no solo un ser supremo, sino la propia presencia divina entre el pueblo. La pronunciación de este nombre estaba ligada al entendimiento de que Dios era el autor de las leyes y el juez supremo. Así, al usar su nombre en las proclamaciones, se reforzaba la seriedad de las bendiciones y maldiciones pronunciadas. El tetragrama, por lo tanto, no era solo un nombre, sino un símbolo del poder y de la justicia divina. Esta relación directa con el nombre de Dios también indicaba que las leyes no eran humanas, sino sagradas, y que su violación representaba una ofensa directa al propio Creador. Esto explicaba la razón por la cual eran tan severas las consecuencias para quienes las desobedecían. Dios estaba presente, acompañando a su pueblo, y su ley no era algo para ignorar. Al contrario, era el pilar que sostenía a la sociedad israelita, garantizando la protección y la prosperidad que el pueblo anhelaba. Pero estas bendiciones estaban reservadas solo para aquellos que cumplían con la alianza, mientras que las maldiciones aguardaban a los desobedientes. Para muchos, este equilibrio entre bendiciones y maldiciones era la prueba de que Dios era justo. Ofrecía la posibilidad de una vida bendecida, pero también advertía sobre las consecuencias del desvío. Los hebreos, al escuchar estas proclamaciones, comprendían que estaban comprometidos en una relación de reciprocidad con lo divino. La fe no era simplemente esperar lo mejor, sino también aceptar la responsabilidad de sus acciones. Necesitaban reconocer que cada elección tenía el poder de acercarlos o alejarlos de las bendiciones que Dios podía conceder. Es interesante notar cómo estos conceptos de bendición y maldición siguen siendo aplicables hoy en día. En varias tradiciones espirituales y religiosas, existe la idea de que las acciones de una persona crean una energía que regresa a ella de alguna manera. Este es el principio de causa y efecto, que trasciende el antiguo judaísmo y encuentra resonancia en diversas creencias alrededor del mundo. En aquel tiempo, se entendía que la obediencia a Dios resultaba en prosperidad, mientras que la desobediencia llevaba a la ruina. Todo esto nos lleva a los Anunnaki, un término que va más allá de la simple etimología, originándose en la lengua sumeria. Son descritos como seres celestiales, y la traducción de Anunnaki significa aquellos que descendieron del cielo. Según la mitología, los Anunnaki habrían venido de un plano superior, de un mundo diferente, o para algunos, de un planeta lejano. Este concepto de un origen celestial ha alimentado la imaginación de muchos, y los Anunnaki son frecuentemente representados como entidades que trascienden el mundo material, presentes como guías y, al mismo tiempo, figuras temibles. Para ciertos estudiosos, aunque algunos los consideran pseudocientíficos, los Anunnaki ocupan un lugar destacado en la cultura sumeria, apareciendo mucho antes de las narrativas clásicas y siendo luego incorporados por otras culturas, como la acadia y la babilónica. Este impacto cultural perduró a lo largo de los siglos, y la influencia de los Anunnaki puede verse no solo en las religiones, sino también en la construcción de una visión del mundo en la que los dioses interactúan directamente con los hombres. Se dice que los Anunnaki eran descendientes de Anu, el dios sumerio de los cielos, y de su consorte Ki, la diosa de la tierra. A diferencia del panteón sumerio tradicional, no se les consideraba meros dioses locales, sino seres celestiales que establecieron una conexión mucho más profunda y antigua con la humanidad. Anu, como el gran dios del cielo, simbolizaba el poder, la autoridad y la vastedad del cosmos, mientras que Ki representaba la tierra y la fertilidad. Esta unión entre cielo y tierra es un símbolo poderoso en la mitología sumeria, y los Anunnaki serían, entonces, intermediarios entre lo humano y lo divino, uniendo lo terrenal con lo celestial.
La fe, como se entiende, está profundamente influenciada por el entorno en el que surge. Si, por ejemplo, ustedes hubieran vivido en la antigua Sumeria, donde el contexto permitía que los mitos se convirtieran en referencias celestiales, quizás se habrían inclinado ante dioses que hoy podrían considerar meramente simbólicos. Actualmente, el culto a los Anunnaki ha perdido relevancia, tanto por el ascenso de nuevas cosmologías como por la evolución de los sistemas de creencias. El desarrollo de la humanidad ha llevado a la creación de otras estructuras y cosmologías para explicar su existencia y el universo, actualizando el papel que Anu y los Anunnaki ayudaron a entender sobre la creación y la vida. Los Anunnaki representan entonces tanto un prólogo como una conexión íntima con la humanidad. Según algunas interpretaciones, su gran misión sería regresar a la Tierra para guiar a la humanidad, algo similar a otros conceptos religiosos, donde dioses o seres elevados intentan orientar o proteger a los hombres. Este concepto a menudo se compara con la idea de la tierra prometida en las tradiciones semíticas, donde los dioses buscan garantizar la protección y el bienestar de sus elegidos. Aunque en el caso de los Anunnaki, el alcance sea más cósmico y universal. Estos dioses, descritos como gigantes, no se parecían al hombre común. Según algunas teorías, tendrían una función similar a la de los Elohim referenciados en el Génesis, o a la de los Nefilim, los gigantes descendientes de ángeles caídos que, al unirse con mujeres humanas, iniciaron una era de destrucción, como se narra en el libro de Enoc. Los Anunnaki, por su apariencia y habilidades sobrehumanas, estaban asociados tanto al poder divino como al peligro. La idea de seres que descienden del cielo, sin embargo, no implica necesariamente que fueran extraterrestres, aunque esta teoría ha ganado fuerza debido al símbolo de los Anunnaki, que a menudo se asocia con una forma similar a un disco volador. Algunas teorías modernas sugieren que estos vendrían del planeta Nibiru, y el símbolo circular asociado a ellos representaría tanto su tierra natal como un proceso de migración estelar. Considerando los relatos sobre sus poderes sobrenaturales, el símbolo también podría interpretarse como una metáfora de su capacidad para volar o moverse entre dimensiones. Este imaginario creó una base para interpretaciones posteriores, que vislumbran a los Anunnaki como una civilización extraterrestre avanzada, con conocimientos y tecnología más allá de la comprensión humana. Gran parte de lo que se sabe sobre estos dioses gigantescos proviene, en gran medida, de teorías de estudiosos modernos, especialmente a partir del libro El duodécimo planeta, de Zecharia Sitchin. En este libro, Sitchin propone que los Anunnaki no solo existieron, sino que podrían representar una civilización extraterrestre que visitó la Tierra en tiempos antiguos. Sitchin sugiere que estos visitantes no llegaron con el propósito de establecer una sociedad armoniosa, sino para explotar recursos naturales que fueran útiles para su propia cultura. Estas ideas resuenan con muchos elementos de la ciencia ficción moderna, donde extraterrestres llegan a la Tierra en busca de recursos esenciales para su supervivencia. En el caso de los Anunnaki, estos recursos podrían variar desde metales preciosos hasta sustancias que alimentaran su tecnología o cultura. Dotados de un dominio tecnológico que supera el entendimiento humano, los Anunnaki identificaron la Tierra como un lugar propicio no solo para la extracción de recursos, sino también para la creación de una sociedad avanzada que, eventualmente, daría origen a la civilización sumeria. A diferencia de los relatos bíblicos, donde la sociedad se divide entre el pueblo de Dios y los gentiles, la civilización sumeria tuvo un impacto más amplio y duradero en la formación de otras culturas. Se cree que los sumerios, impulsados por el legado de los Anunnaki, introdujeron conocimientos que influenciaron el desarrollo de diversas sociedades, incluyendo las civilizaciones greco-romanas. Como sabemos, estas sociedades influyeron profundamente en el mundo, ya sea a través del desarrollo de la racionalidad y el estudio sistemático de la mente humana, o del control y estructuración de la espiritualidad. La ciencia y el conocimiento racional tomaron forma en las sociedades greco-romanas, y esto se debe, en parte, al legado intelectual que los sumerios establecieron. El rigor científico que eventualmente floreció en áreas como la medicina, la arquitectura, la astronomía y la matemática, encuentra sus raíces en el conocimiento sumerio. Según algunas teorías, los sumerios, bajo la influencia de los Anunnaki, fueron pioneros en estas áreas, pavimentando el camino para las grandes civilizaciones de la antigüedad que, de hecho, moldearon el mundo moderno. Con el tiempo, los Anunnaki no abandonaron completamente a la humanidad. En cambio,
dejaron un gran legado que permitió a los sumerios desarrollar la escritura cuneiforme, un sistema de comunicación sofisticado que impulsó el desarrollo de las sociedades humanas de manera expansiva. Este legado influyó no solo en la civilización mesopotámica que se formaría más tarde, sino que también sentó las bases de un sistema cultural complejo e interconectado. Ya fuera por la influencia directa de los dioses, que muchos creen son entidades inexplicables, o a través de los mismos sumerios, fue en esa sociedad donde conocimientos esenciales como la matemática, la astronomía y la agricultura sistemática florecieron. La manipulación organizada de la agricultura, por ejemplo, marcó un paso crucial en la evolución del Homo sapiens, llevando a la formación de una civilización estable y a la estructuración social. De esta manera, los Anunnaki representan, en la narrativa sumeria, un vínculo místico entre el origen del conocimiento y la organización de la vida humana. Ya sea como figuras literarias o simbólicas, la historia de los Anunnaki ayuda a ilustrar el papel de los mitos y las tradiciones en nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. El legado que dejaron a la humanidad, en términos de conocimiento, organización y desarrollo cultural, se entrelaza con los orígenes de las civilizaciones y permanece como un enigma, un puente entre el pasado distante y la búsqueda humana de entender las fuerzas que moldearon nuestra existencia. Por eso es que tu relación con lo divino no es original, y sin duda proviene de un lugar mucho más oculto que desconoces por completo. Reconocer que la historia de la humanidad está llena de relatos es parte del camino de elegir algunos de ellos para explicar quiénes somos. Pero mientras la mayoría de nosotros siga desviando la mirada y evitando lo que podría considerarse una blasfemia, continuaremos perdiendo la oportunidad de elegir, no por imposición, sino porque, entre todos los fragmentos insertados en nuestra razón, optamos por aquellos que más nos hablan. Nada de lo que eres ocurre en una construcción solitaria y moderna. Ninguna doctrina subvierte al hombre detrás de la máscara ni al empeño de la humanidad en comprender quiénes somos. Pero para explicar lo inexplicable se usaron fábulas, quizás porque resultaba casi imposible atribuir al hombre el don de construir una sociedad moderna y no arcaica. Si hay algo que sin duda heredamos de esa narrativa, es nuestro deseo de moldear el presente como una manifestación futura de Dios. Como aquellos pueblos que adoraban con miedo a la penitencia y glorificaban porque por primera vez en su existencia no tenían que anticiparse a nada. El futuro estaría asegurado por grandes que fueran los desafíos presentes. Y renunciar a lo conocido en dirección a lo desconocido es algo que pocos hombres hicieron y vivieron para contarlo. Pero abstenerse de una fe ciega introyectada exige, irónicamente, un salto de fe. Y eso, ninguna gran religión te lo confesará. En realidad, a nadie le interesa que descubras una forma de superar lo que se te impuso, en busca de lo que se te ofreció sutilmente. No hay propuestas irrecusables en la religión, solo pasos que puedes dar y límites que has sido instruido a no cruzar.